Nadie estaba preparado para lo que apareció en los monitores aquella madrugada. El fragmento que hoy llamamos 3I Atlas no debía existir, no bajo ninguna lógica conocida. Objetos como ese no surgen de la nada, no irrumpen en nuestro sistema solar sin aviso, no se deslizan entre los gigantes gaseosos como sombras, obedeciendo una ruta que parecía trazada con una intención imposible de comprender. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que mostraba la pantalla, cuando llegó la alerta del equipo del programa Atlas. No hubo ceremonias, no hubo advertencias dramáticas, solo una secuencia fría de cifras describiendo una trayectoria que no encajaba con absolutamente nada registrado antes. Me quedé viendo esos números varios segundos, dejando que mi mente buscara, casi desesperada, algún modelo físico que pudiera sostener aquella aberración orbital. Pero nada coincidía, nada siquiera se aproximaba. El objeto descendía hacia el sistema Tierra-Luna, siguiendo un ángulo que ningún cometa debería adoptar, moviéndose con una velocidad incompatible con la curvatura gravitatoria esperada. Era como si una mano invisible hubiera tomado una canica cósmica y la hubiera lanzado directo hacia nosotros. Cuando Caltech envió los cálculos refinados, el asombro inicial se transformó en algo más profundo, algo que sentí en el centro del estómago. 3I Atlas no venía hacia la Tierra. Su destino era la Luna, y el impacto ocurriría en apenas 14 días. No sería un golpe tangencial, sería una colisión total, devastadora, liberando una energía mayor que cualquier impacto lunar documentado desde que los humanos miran el cielo. Recuerdo haber susurrado casi sin darme cuenta, esto va a mover las mareas, porque la Luna no es solo un adorno nocturno, es el ancla de nuestras aguas, moldea los océanos, define las costas, marca ritmos biológicos que damos por sentados. Una alteración mínima en su órbita puede amplificar las mareas de maneras que el público no imagina, pero los físicos sí, y los números no daban consuelo. El análisis espectroscópico llegó poco después, complicando todo aún más. 3I Atlas no era roca, era hielo, hielo denso, volátil, cargado de compuestos inusuales y lo suficientemente masivo como para cubrir una región entera del tamaño de Dover. Era como un pedazo de un continente congelado, vagando por el espacio profundo desde tiempos inimaginables. Cuando las primeras simulaciones de impacto se filtraron a la prensa, el pánico inflamó las redes sociales antes de que cualquier científico pudiera explicar lo que realmente significaban aquellos datos. La energía liberada sería catastrófica, pero mientras el mundo debatía escenarios apocalípticos, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí con una persistencia incómoda. ¿Por qué esta trayectoria? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Los fragmentos interestelares no viajan apuntando hacia nada. No eligen rutas. Se mueven obedeciendo, corrientes gravitatorias antiguas, como hojas atrapadas en un río silencioso. Pero 3I Atlas se comportaba como algo que había sido ajustado, desviado o moldeado por una fuerza desconocida. No afirmo intención, no afirmo inteligencia, pero tampoco podía ignorar lo que los datos insinuaban. Luego apareció la anomalía que lo cambió todo. En las señales de radar que rebotaban contra la superficie del objeto, detectamos un patrón, una fluctuación repetitiva. No era ruido, no era azar. Era demasiado estable, demasiado rítmica. No se parecía a un mensaje, al menos no a uno que podamos decodificar, pero sí era una señal, un pulso, como un latido escondido en un fragmento más antiguo que cualquier civilización humana. Y sin embargo, mientras los medios especulaban, la ciencia se mantenía cautelosa. Los patrones no emergen espontáneamente en restos interestelares. Si había ritmo, si había repetición, alguien o algo tuvo que haber influido en ello hace incontables milenios. Natural o artificial, el origen seguía siendo un misterio, pero el hecho era innegable. El fragmento no era un simple trozo de hielo errante. Cada hora que pasaba, ese latido parecía intensificarse mientras el objeto se acercaba a la Luna, como si respondiera a algo, o como si esperara algo. En menos de 2 semanas, el impacto iluminaría el cielo. La superficie lunar temblaría. Su órbita cambiaría lo suficiente para alterar nuestras mareas. Algunas regiones apenas lo notarían, y otras podrían enfrentar lo que los oceanógrafos ya bautizaban como hipermarea. Pero esa era solo la mitad de la historia.
La verdadera inquietud se escondía en el interior helado de 3 y Atlas, donde un secreto aguardaba ser revelado. Cuando llegó el desglose espectral completo, todos esperábamos respuestas. Lo que recibimos fueron más preguntas. El fragmento no solo era helado, era hiperdenso, casi el doble que cualquier cuerpo cometario conocido. Contenía compuestos volátiles en cantidades jamás observadas en objetos de origen interestelar. Su composición química no se alineaba con ningún catálogo natural aceptado, y su tamaño, monumental. Su impacto reescribiría la geología lunar en un solo destello. Acompañé al equipo encargado de las simulaciones de impacto. Iteración tras iteración, el resultado era el mismo. La colisión liberaría energía en el rango de millones de megatones de TNT, una cantidad capaz de alterar, aunque mínimamente, la órbita lunar. Y eso, desgraciadamente, era suficiente. El público imaginaba un cataclismo hollywoodense, olas gigantes aplastando ciudades enteras en minutos. Pero la física opera de manera más sutil. No se necesita un gran golpe para transformar la relación Tierra-Luna. Solo un pequeño empujón, lo suficiente para intensificar el tirón gravitatorio sobre los océanos. Y cuando la Luna cambia su danza, la Tierra responde. Cuando los reportes internos de NASA se filtraron, la reacción fue inmediata. Titulares alarmistas, mercados en caída libre, evacuaciones espontáneas. La gente rara vez lee los detalles técnicos, se queda con las conclusiones más simples y aterradoras. Pero al margen del pánico colectivo, mi mente volvía una y otra vez al mismo detalle inquietante. Un fragmento de ese tamaño no debería haber sobrevivido intacto hasta llegar aquí. Algo lo protegió, o algo lo construyó. La fluctuación rítmica en el radar no solo persistió, aumentó en intensidad conforme 3 y Atlas descendía hacia su destino. En una reunión a puerta cerrada con equipos de Harvard, MIT y la Agencia Espacial Europea, analizamos un mapa de reflectividad interna del objeto, y ahí estaban: geometrías simétricas, cavidades lineales, gradientes de densidad que no podían explicarse mediante procesos naturales. El silencio dominó la sala. Nadie pronunció la palabra artificial, pero todos la pensaron. Sin importar qué secreto se escondiera, nada podía cambiar lo inevitable. En menos de 2 semanas, la Luna recibiría un golpe que alteraría sutilmente su órbita, y esas variaciones, aunque diminutas, se sentirían en cada costa del planeta. Pero mientras la humanidad se preparaba para medir las mareas, una pregunta mucho más profunda comenzaba a emerger. ¿Qué revelaría 3 y Atlas cuando finalmente se rompiera? Y quizá más inquietante aún, ¿qué estaba tratando de decirnos ese pulso que jamás se detuvo? Lo que ocurrió después confirmó que ninguna previsión era suficiente para dimensionar lo que estaba en juego. La madrugada en que 3 y Atlas impactó la Luna, todos los sensores terrestres y orbitales registraron el mismo fenómeno imposible. Un destello blanco, puro, eléctrico, brotó sobre el horizonte lunar con la intensidad de un sol recién encendido. Por un instante, la superficie muerta de la Luna pareció despertar bajo una luz que no le pertenecía. Fue tan brillante que los observatorios en la Tierra captaron sombras proyectándose en sentido contrario. Era como ver una segunda estrella expandirse y desvanecerse en menos de un parpadeo. Después llegó la pluma de impacto, una columna gigantesca de polvo y fragmentos de regolito elevándose cientos de kilómetros, abriéndose como una flor cósmica de escombros suspendidos en el vacío. Mi consola comenzó a llenarse de alertas. Los satélites de rastreo orbital, algunos operando desde hacía décadas, detectaron una perturbación sutil, delicada, casi imperceptible, pero real, completamente real. Las cifras no titubeaban. La excentricidad orbital de la Luna, ese leve óvalo que describe su recorrido, había cambiado. Su inclinación también. A simple vista, parecían variaciones ínfimas, insignificantes, pero en el lenguaje de los astros, una fracción tan pequeña puede mover océanos enteros. El silencio que se apoderó del centro de control no fue de asombro, sino de reconocimiento. Estábamos presenciando, en tiempo real, el reajuste del equilibrio que sostiene nuestras mareas desde que la humanidad comenzó a caminar sobre la Tierra. Las proyecciones llegaron poco después.
Los oceanógrafos integraron los nuevos parámetros orbitales a sus modelos, y lo que emergió en las pantallas no era caos, era inevitabilidad. Los gradientes de presión a lo largo de las cuencas oceánicas empezaron a dispararse. Las protuberancias mareales crecían, y el concepto que antes parecía solo un término técnico, ahora se volvía una amenaza tangible: la hipermarea. Las primeras simulaciones fueron conservadoras. Las siguientes no dejaron espacio para dudas. Extensas regiones costeras en Europa Oriental, el sudeste asiático y Norteamérica se iluminaban en rojo dentro de los mapas de riesgo. En paralelo, lecturas sísmicas mostraban tensiones inesperadas a lo largo de fallas marinas, resultado del reajuste masivo en la distribución de agua. Las mareas no subían aún, pero el planeta ya había sentido el golpe. Mientras las redes estallaban con teorías, videos y rumores, mi mente regresaba una y otra vez al mismo enigma: la señal. Ese ritmo constante que detectamos antes del impacto. ¿Y si aquello no había sido una simple anomalía? ¿Y si alguien, en algún momento remoto, había querido que ese mensaje llegara hasta aquí? Incluso si eso implicaba sacrificar el propio fragmento. La idea era absurda, pero también lo era el objeto mismo. A medida que pasaban las horas, comenzaron a llegar informes de los primeros efectos medibles. Los sensores de marea registraron incrementos pequeños pero sostenidos. Los puertos informaban corrientes erráticas, flujos inusuales que parecían moverse en direcciones que no correspondían con los vientos ni con la batimetría. Y mientras la Luna se estabilizaba en su nueva órbita, la amplificación gravitatoria crecía como un susurro que se vuelve eco. Sabíamos lo que venía, pero lo que no sabíamos era lo que el impacto había dejado al descubierto. Porque mientras el mundo se preparaba para la hipermarea, las imágenes enviadas por sondas lunares comenzaban a revelar algo que superaba cualquier predicción científica. El interior fracturado de TRES y Atlas no se comportaba como el de un cuerpo interestelar común. Los restos esparcidos en la superficie lunar mostraban formaciones geométricas, sí, geometrías, que ningún proceso natural debería producir. Líneas rectas, cavidades internas, simetrías demasiado limpias para atribuirlas al azar. En los laboratorios, los equipos intentaban mantener una postura neutral, pero era imposible no sentirlo. La colisión no había terminado la historia, apenas la había abierto. Sin embargo, mientras el misterio crecía, la amenaza inmediata se intensificaba. En el plazo de un día, los gobiernos activaron protocolos de emergencia a escala continental. Sirenas en ciudades costeras, puentes congestionados, autopistas que parecían ríos de luces moviéndose hacia el interior. Millones se desplazaban no porque el agua ya hubiera llegado, sino porque los modelos decían que lo haría. El miedo había adquirido su propia gravedad. Yo era convocado a reuniones frenéticas con líderes que buscaban certidumbre donde no la había. Algunos querían minimizar el escenario. Otros exigían advertir al mundo entero de lo peor. Pero la física no se negocia. La hipermarea no era un rumor ni un titular sensacionalista. Estaba en los datos. Y los datos no mienten. Las autoridades intentaron medidas desesperadas. Represas liberando caudales para disminuir niveles río arriba. Plantas desalinizadoras empujadas al límite para reducir mínimas fracciones de agua marina. Proyectos improvisados de desvío hidráulico que, en circunstancias normales, tomarían décadas de planificación. Pero ante un planeta que cambiaba su respiración, todo eso era apenas un susurro contra una tempestad. La población buscaba culpables. A veces a la ciencia por advertir, a veces a la ciencia por no haber advertido antes. Otros hablaban de conspiraciones, de armas secretas, de intervención extraterrestre, pero al final, nadie quería mirar la verdad más sencilla y más profunda. El cielo había cambiado. La luna había cambiado. Y la Tierra estaba respondiendo. Las nuevas imágenes enviadas desde la órbita lunar terminaron de sacudirnos. La nube de polvo comenzaba a disiparse, revelando los restos de TRES y Atlas como los huesos dispersos de una criatura colosal. Pero dentro de esos fragmentos había algo más. Estructuras, cavidades, ángulos, siluetas que parecían diseñadas, no erosionadas. Un patrón oculto que hasta ese momento había permanecido enterrado en hielo interestelar. Yo no podía dejar de pensar en ello. Ese pulso que escuchamos antes del impacto, ese ritmo que,
Lejos de apagarse, había intensificado su frecuencia mientras el objeto se aproximaba. Era como si el fragmento hubiera sabido que su final se acercaba, o como si hubiera sido programado para activarse en su agonía, y mientras las primeras mareas alteradas golpeaban costas remotas, mientras la humanidad temblaba ante fuerzas que nunca había considerado, mi pensamiento regresaba una y otra vez a esa señal, porque, aunque pareciera imposible, todo apuntaba a una conclusión inquietante. Algo dentro de Tres y Atlas sobrevivió al impacto, algo que llevaba esperando mucho más tiempo del que podemos imaginar, algo que ahora estaba expuesto por primera vez en incontables eras. Y aquí, antes de seguir, me gustaría saber tu opinión mientras escuchas esta historia. ¿Crees que un objeto interestelar puede llevar un mensaje o un propósito? Cuéntamelo en los comentarios. Tu percepción puede abrir la puerta a nuevas ideas. Mientras tanto, la hipermarea apenas comenzaba. Las primeras señales de la hipermarea no llegaron como un rugido, sino como un susurro que pocos supieron interpretar. Los sensores marinos registraron aumentos apenas visibles, inclinaciones ligeras en los niveles del agua, presiones que no coincidían con los patrones históricos. Al principio, parecía un comportamiento errático, un pulso irregular del océano. Pero luego, los pequeños cambios se convirtieron en variaciones constantes, y las variaciones en anomalías imposibles de ignorar. Los puertos enviaban reportes de corrientes que avanzaban en direcciones insólitas, como si los mares estuvieran respirando de otra manera. Las lecturas desde boyas en mar abierto mostraban ondulaciones que no correspondían con tormentas ni mareas astronómicas normales. Era la Luna. Era la nueva órbita. Era el impacto de Tres y Atlas iniciando su consecuencia inevitable. Y aún así, nadie estaba realmente preparado. Los gobiernos, empujados por la presión de los datos, activaron los protocolos más severos. Megaciudades costeras recibieron la orden de evacuar zonas bajas antes de que el primer gran pulso llegara. En Nueva York, drones proyectaban simulaciones de nivel del mar sobre los rascacielos, mostrando cómo el agua ascendería a lo largo de las avenidas. En Tokio, miles de personas abordaban trenes de alta velocidad hacia regiones elevadas mientras ingenieros trabajaban contrarreloj, modificando defensas marítimas que nunca se diseñaron para un escenario lunar alterado. En Ámsterdam, un sistema de compuertas que tardó generaciones en construirse se cerró en cuestión de minutos. Y aún así, la sensación persistente era la misma. Nada iba a ser suficiente. Mientras el caos humano se desarrollaba en la superficie, otra conversación paralela se intensificaba en círculos científicos. Las variaciones orbitales, aunque pequeñas, eran suficientes para desencadenar un efecto de resonancia en los océanos, un ciclo de retroalimentación que amplificaba cada ola, cada corriente, cada acumulación de energía. Algunos científicos insistían en que la magnitud no sería catastrófica. Otros advertían que la combinación de gravedad, rotación terrestre y geometría oceánica podría producir un fenómeno sin precedentes registrados. Personalmente, yo gravitaba hacia esta última visión. La naturaleza suele esconder su fuerza hasta el momento exacto en que decide liberarla. Los intentos de mitigación, aunque bien intencionados, eran prácticamente simbólicos. Represas liberando agua para disminuir niveles en cuencas internas. Desalinizadoras que absorbían cantidades minúsculas de agua comparadas con el volumen oceánico real. Proyectos experimentales de desvío hidráulico que en mejores circunstancias habrían sido discutidos durante décadas, ahora aprobados en horas. Era como tratar de detener la crecida del mar usando un puñado de arena. En paralelo, la sociedad buscaba respuestas, pero también culpables. Algunos acusaban a las agencias espaciales de no haber detectado Tres y Atlas antes. Otros aseguraban que el evento había sido provocado por experimentos secretos. Las teorías más extremas aseguraban que toda la situación era una puesta en escena. Pero nadie podía negar la evidencia visible en el cielo. La luna, ligeramente desplazada en su danza ancestral, dictaba un nuevo compás para la Tierra. Mientras tanto, yo seguía examinando los datos que llegaban desde el satélite en órbita lunar. La nube de polvo se disipaba lentamente, revelando con mayor claridad el cráter recién formado y los restos dispersos del fragmento. Lo que vimos ahí,
confirmó nuestras sospechas más inquietantes. El interior de 3i Atlas exhibía patrones que desafiaban categorizaciones simples. No era que encontráramos tecnología como la humanidad la entiende, sino estructuras, cavidades rectas, disposiciones angulares, bandejas naturales de densidad que parecían formadas siguiendo una lógica desconocida. Lo más perturbador fue descubrir que las variaciones rítmicas captadas antes del impacto no habían desaparecido. Al contrario, se habían intensificado justo después de la colisión, como si algo dentro del objeto hubiera despertado. Era imposible saber si la señal provenía de un mecanismo, de un proceso natural altamente sofisticado o de algún tipo de reacción física que jamás habíamos observado. Pero la consistencia era innegable. Había un patrón interno que no debía existir. Y fue entonces cuando llegó el primer gran golpe de la hipermarea. A diferencia de los tsunamis tradicionales que avanzan en una única ola devastadora, la hipermarea operó como una serie de pulsos. El océano ascendió por etapas, empujando hacia el interior en oleadas sucesivas. En algunas ciudades, el agua solo cubrió calles bajas. En otras, invadió túneles del metro, rompió defensas costeras y desplazó barcos enteros hacia avenidas principales. Las costas cambiaban ante nuestros ojos, pero no con violencia instantánea, sino con una firmeza implacable, como si el planeta estuviera reorganizando lentamente su borde exterior. La destrucción no fue uniforme. Algunas regiones apenas sintieron el aumento. Otras, en cambio, desaparecieron bajo nuevas formaciones de marisma. No era solo agua, era geología en movimiento, era redistribución de masa. El propio continente parecía reacomodarse bajo el cambio gravitatorio. En las primeras 24 horas posteriores al impacto, varios modelos globales comenzaron a actualizarse con una precisión que recordaba más a un latido que a una simulación matemática. Y ese ritmo, ese patrón que emergía de las variaciones de marea, guardaba una semejanza inquietante con la señal original, procedente del fragmento. Era como si todo estuviera conectado de alguna manera que aún no comprendíamos. Pero mientras la humanidad intentaba adaptarse a la transformación física del mundo, mi mente seguía regresando a la luna, a los restos, al mensaje, si es que lo era. Porque, aunque las mareas representaban el peligro inmediato, algo mucho más profundo estaba emergiendo en el análisis de los fragmentos recuperados. Los primeros estudios químicos revelaron la presencia de compuestos que nunca habíamos identificado en nuestro sistema solar. No eran simples mezclas de moléculas orgánicas, eran estructuras complejas, casi arquitectónicas, ensambladas de un modo que sugería una intención química. No eran vida, pero tampoco eran meramente materia inerte. Eran posibilidades, plantillas, moldes, semillas de algo que podía llegar a ser. Y entonces, al examinar las cavidades internas, encontramos restos de formaciones que no parecían desgastadas ni fracturadas por procesos naturales. Eran demasiado precisas, demasiado simétricas, como si hubieran sido talladas a propósito hace millones de años. Por primera vez, nadie huyó del término que llevábamos días evitando: artificial. No teníamos pruebas suficientes para afirmarlo con certeza, pero tampoco teníamos argumentos para descartarlo. Mientras la hipermarea seguía su curso y los primeros sistemas de emergencia estabilizaban zonas críticas, una idea comenzó a crecer, silenciosa pero firme. Lo que había llegado a la Luna no era un simple fragmento de hielo interestelar. Era un mensaje, o un contenedor, o tal vez una advertencia inscrita en química, en estructura, en ritmo. Y lo más inquietante de todo era esto: fuera lo que fuera, no había terminado. Algo en el interior del fragmento seguía activo, persistente, constante, como si estuviera esperando a que la humanidad finalmente lo escuchara. La humanidad estaba ocupada mirando al mar, pero el verdadero misterio seguía suspendido en el cielo, adherido a la superficie lunar como una herida reciente. Mientras los equipos de emergencia luchaban por contener los daños de la hipermarea, los centros de investigación volcaban sus recursos en estudiar cada fragmento, cada microestructura, cada patrón dejado por 3i Atlas tras su colisión. Lo que descubrimos en esos días redefiniría no solo nuestra comprensión de la física, sino también de nuestro lugar en el universo.
Los análisis más detallados demostraron que las estructuras internas del fragmento no eran el producto de fracturas aleatorias. Tenían coherencia, tenían propósito. Algunas cavidades se organizaban formando patrones de ángulos rectos, otras seguían curvas tan precisas que parecían diseñadas con herramientas imposibles de concebir bajo el marco de procesos naturales. El material, aunque compuesto mayormente de hielo hiperdenso y volátiles desconocidos, conservaba trazos de compuestos cuya organización molecular era demasiado ordenada para ser un accidente cósmico. Lo más enigmático fue que, a pesar de que el fragmento había sido pulverizado por el impacto, la señal, ese latido rítmico e inexplicable, no desapareció. Los sensores orbitales registraron un pulso débil pero persistente que parecía emanar de los restos esparcidos en el cráter. Era como si aquel eco cósmico se negara a morir, repitiéndose una y otra vez con la terquedad de algo que quiere ser escuchado, sin importar cuántas eras hayan pasado desde su origen. Mientras tanto, los gobiernos del mundo se enfrentaban a la parte más cruda de la hipermarea. En zonas costeras, donde antes había ciudades, solo quedaban extensiones fangosas, llanuras nuevas y ríos que habían cambiado de trayectoria. La devastación no era uniforme, pero sí universal. Algunos puertos solo perdieron bodegas. Otros, en cambio, quedaron sumergidos para siempre bajo nuevas lagunas costeras. La Tierra estaba reescribiendo su geografía a una escala lenta, pero implacable. Las noticias mostraban imágenes de embarcaciones encalladas en calles que antes estaban a varios kilómetros del mar, puentes colapsados por la fuerza combinada de las corrientes y el desplazamiento del suelo bajo ellas. Y en varias regiones, la presión añadida sobre fallas marítimas provocó microterremotos que, por suerte, no se convirtieron en catástrofes mayores. Pero aunque la devastación física ocupaba todos los titulares, había una inquietud más profunda creciendo en los laboratorios. El análisis de los compuestos orgánicos encontrados en los fragmentos cambió todo. No eran solo moléculas complejas, estaban ensambladas en secuencias repetitivas, patrones que evocaban, sin serlo, la lógica de un código. No un código genético, ni uno matemático, ni nada que pudiéramos reconocer. Era un orden químico que sugería intención, como si el fragmento hubiera sido diseñado para transportar, proteger o sembrar posibilidades biológicas. No estábamos frente a vida, pero sí frente a lo que muchos comenzaron a llamar las preinstrucciones de la vida. Y esto planteó una pregunta que hasta entonces solo se había susurrado en reuniones a puerta cerrada. ¿Era 3I Atlas un mensajero? ¿Un contenedor? ¿Una herramienta de dispersión cósmica? La idea era tan atrevida como perturbadora, que la vida, o la potencialidad de la vida, pudiera esparcirse a través de fragmentos interestelares cuidadosamente estructurados, como semillas lanzadas a mundos remotos, esperando que alguno tuviera las condiciones adecuadas para despertar. Claro, nada de esto podía afirmarse, pero tampoco podía descartarse. Mientras los debates científicos crecían, la población mundial se encontraba atrapada entre la incertidumbre y el temor. Las hipermareas ya habían golpeado varias costas con oleadas sucesivas, arrasando zonas enteras, no con violencia inmediata, sino con un avance tranquilo, pero inexorable. El agua entraba, el agua retrocedía, y con cada ciclo recuperaba terreno. En algunos países, la gente se congregaba en templos, en otros, protestaban frente a edificios gubernamentales exigiendo explicaciones. Pero nadie tenía respuestas simples, porque las verdaderas respuestas seguían enterradas en el cráter lunar. Mientras las agencias espaciales analizaban los datos, las imágenes de alta resolución revelaron algo que congeló el aire en la sala de conferencias. En el centro del cráter, bajo una capa ya delgada de polvo, un fragmento de mayor tamaño había quedado semienterrado, y su interior seguía brillando con una tenue luminiscencia azulada. No era energía residual, no era radioactividad, era un fenómeno que no podíamos clasificar. De inmediato, enviamos sondas para obtener más detalles. Lo que revelaron fue aún más inquietante. El patrón rítmico que detectamos antes del impacto no solo continuaba, sino que parecía originarse desde ese fragmento específico, como si fuera el corazón intacto del objeto. Un núcleo, una cápsula,
algo que había resistido la colisión con una integridad que desafiaba las leyes materiales conocidas. Para entonces, muchos de nosotros ya habíamos abandonado la idea de tratar a 3i Atlas como un cuerpo interestelar común. Era evidente que estábamos frente a algo distinto, algo fabricado, aunque esa palabra todavía nos incomodara pronunciarla en voz alta, o al menos moldeado por fuerzas muy lejos de nuestro entendimiento. A medida que las horas avanzaban, el cráter comenzó a comportarse como un laboratorio accidental. La distribución del polvo revelaba patrones radiales que parecían seguir las geometrías internas del objeto. Pequeñas cargas electrostáticas emergían de los fragmentos como si estos intentaran reorganizarse o responder a algún estímulo invisible. No teníamos idea de qué significaba aquello, y eso era lo más alarmante. Mientras tanto, el efecto combinado de la nueva órbita lunar y la liberación de energía causada por el impacto seguía pasando factura. La hipermarea, aunque ya no tan agresiva como en el primer día, continuaba modificando costas y fracturando estructuras humanas. Pero algo curioso comenzó a suceder. Los modelos predictivos mostraban que el comportamiento del océano empezaba a estabilizarse, como si la Tierra estuviera encontrando un nuevo equilibrio. Un equilibrio distinto, sí, más agresivo, más impredecible, pero equilibrio al fin. Pero la Luna, en cambio, no se estabilizaba del todo. Los sensores detectaban microfluctuaciones en su movimiento, vibraciones tan pequeñas que casi se confundían con ruido, excepto por una coincidencia inquietante. Se repetían con el mismo ritmo que el pulso interno del fragmento sobreviviente. La comunidad científica no sabía qué hacer con esa información. Era una coincidencia demasiado exacta para ignorarla, pero demasiado extraña para comprenderla. Intentamos superponer las señales, intentamos desfasarlas, intentamos filtrarlas, pero siempre regresábamos a lo mismo. El ritmo era idéntico. ¿Era el fragmento quien respondía a la Luna, o la Luna quien respondía al fragmento? Todo seguía siendo un enigma, un mensaje sin traductor, un mecanismo sin manual, un latido sin corazón, pero nadie podía negar lo evidente. El fragmento intacto no era inerte. Tenía un propósito, tenía un comportamiento, y tal vez tenía una intención. Cuando la hipermarea finalmente alcanzó su punto máximo, el mundo entero contuvo la respiración. No fue la catástrofe cinematográfica que muchos imaginaron, pero tampoco fue la tranquila oscilación que algunos intentaron minimizar. El océano avanzó en pulsos sucesivos, elevándose con paciencia inexorable. Entró en calles, en túneles, en estaciones de tren. No destruyó ciudades de una sola embestida. Simplemente las deshizo, capa por capa, como si el mar reclamara territorios que alguna vez fueron suyos. Cuando el agua retrocedía, dejaba atrás linderos nuevos, deltas redibujados, trayectorias alteradas de grandes ríos. En algunas zonas, donde antes había avenidas, ahora había marismas. En otras, antiguos puertos quedaron aislados tierra adentro, convertidos en esqueletos industriales sin contacto con el mar. La tierra había cambiado para siempre, pero la humanidad, herida, dispersa, pero resistente, seguía en pie. A medida que los centros de emergencia comenzaban la inmensa tarea de recuperación, los científicos volvíamos nuestra atención al cielo, porque mientras las mareas retrocedían, el misterio apenas estaba comenzando a revelarse. Las sondas enviadas al cráter lunar transmitieron nuevas imágenes y datos del fragmento mayor, ese que resistió la colisión con una fortaleza incomprensible. Sus superficies internas mostraban cavidades que parecían diseñadas para proteger estructuras diminutas, casi microscópicas, como si el núcleo del fragmento hubiera sido una cápsula de transporte para algo que no debía ser destruido fácilmente. En paralelo, los análisis químicos revelaron que los compuestos orgánicos encontrados eran aún más complejos de lo que inicialmente pensamos. No se trataba solo de moléculas precursoras. Había configuraciones que sugerían una arquitectura química deliberada. Algunos patrones se repetían con una precisión que invitaba a pensar en algún tipo de gramática molecular, como si el fragmento hubiera sido ensamblado siguiendo instrucciones codificadas. La pregunta se volvió inevitable. ¿Era 3i Atlas una herramienta de siembra? ¿Un mensajero diseñado para viajar por eras hasta llegar a un destino adecuado?
Las implicaciones eran tan vastas que ningún comité se atrevía aún a emitir una teoría oficial. Pero fuera cual fuera la naturaleza del fragmento, su impacto no había sido completamente destructivo. Algo había sobrevivido, algo que seguía emitiendo ese pulso incesante, ese latido cósmico que parecía estar esperando una respuesta. El siguiente descubrimiento llegó de manera inesperada. Los equipos que examinaban la resonancia del cráter detectaron que, bajo la superficie, pequeños fragmentos parecían reaccionar a los cambios de iluminación solar. No era biología, no era movimiento, pero sí era un tipo de reorganización en su estructura cristalina, como si los restos respondieran a estímulos externos. Esta respuesta, aunque extremadamente débil, tenía un patrón que coincidía, otra vez, con el ritmo de la señal. Esta coincidencia encendió debates acalorados. Algunos aseguraban que se trataba de una simple alineación estadística. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que 3I Atlas no era un objeto pasivo. Quizá nunca lo fue. Quizá su llegada a nuestro sistema solar no fue un accidente, sino una fase más de un proceso iniciado hace millones de años. Para comprenderlo, era necesario mirar más lejos que nuestras propias mareas y luces de emergencia. El impacto no había alterado la Luna al punto de causar su inestabilidad total, pero sí la había sacudido lo suficiente como para revelar zonas antiguas, capas que no habían visto la luz desde la formación del satélite. Y entre estos sedimentos recién expuestos empezaron a encontrarse trazas químicas idénticas a las del fragmento. Esto significaba una sola cosa. No era la primera vez que un cuerpo con esta composición tocaba la Luna. El hallazgo causó una inquietud profunda. Pequeñas cantidades de los mismos compuestos estaban presentes en regiones lunares cuya antigüedad se estimaba en más de 1000 millones de años. Era imposible saber si fragmentos anteriores fueron más pequeños o si simplemente no sobrevivieron lo suficiente para dejar estructuras visibles. Pero una pregunta emergió con más fuerza que nunca. ¿Y si la Tierra también recibió algo así hace eones? Aunque todavía no había pruebas, la idea resonaba con una fuerza que trascendía el ámbito científico. Porque si 3I Atlas, y quizá otros cuerpos similares, habían esparcido compuestos orgánicos a lo largo del sistema solar durante millones de años, entonces la historia de la vida en la Tierra podía ser mucho más antigua, más vastamente conectada y menos aislada de lo que imaginábamos. Los días siguientes estuvieron marcados por largas reuniones entre científicos, gobiernos y agencias internacionales. Se debatían protocolos de defensa planetaria, nuevos sistemas de alerta y estrategias para responder a futuros objetos interestelares. Pero para muchos de nosotros, la discusión iba más allá de la protección física. Ahora sabíamos que proteger la Luna era también proteger el equilibrio de la Tierra, y al mismo tiempo proteger un archivo cósmico que llevaba milenios almacenando secretos en su superficie. Las decisiones oficiales fueron prudentes, tal vez porque nadie quería admitir públicamente que aquello que llegó desde más allá de las estrellas había cambiado no solo nuestras mareas, sino nuestra perspectiva entera sobre la vida. Pero la mayor revelación llegó cuando examinamos las últimas transmisiones del módulo orbital. En una de las imágenes finales, los sensores captaron algo que no esperábamos. Entre los fragmentos del núcleo intacto, las estructuras internas reflejaban la luz solar formando patrones que parecían organizados. No eran símbolos ni escritura, pero sí una disposición geométrica que parecía tener un propósito, como si se tratara de una matriz diseñada para transmitir información no a través de palabras, sino de forma, composición y vibración. Era una invitación, o al menos así lo percibimos algunos. Una invitación no a comunicarnos, sino a comprender. Porque lo que 3I Atlas había traído no era una amenaza directa, sino un recordatorio, una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de nuestra estabilidad planetaria, y al mismo tiempo, una muestra de que no estamos solos en la química del universo, que los ladrillos de la vida no nacen en un único mundo, sino que viajan, migran, se dispersan, esperan. La humanidad sobrevivió a la hipermarea, y ahora, mientras reconstruimos ciudades y ajustamos nuestras costas a una nueva normalidad, una oportunidad se abre ante nosotros, si entendemos la señal, si comprendemos la estructura,
si podemos descifrar el mensaje incrustado en ese fragmento helado. Quizá descubramos que 3i Atlas no llegó para destruir nuestro mundo, sino para recordarnos que somos parte de uno mucho más grande. Y ahora, mientras miras la luna esta noche, quizás puedas imaginarlo, un latido silencioso, persistente, vibrando desde ese cráter recién nacido, un eco de algo que viajó durante eras completas para llegar finalmente hasta nosotros. Dime, ¿tú qué crees que significaba ese pulso? ¿Advertencia? ¿Semilla? ¿Mensaje? Te leo en los comentarios.